Bienaventurado y bondadoso Dios y Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, de manera especial, te suplico encarecidamente por la sangre preciosa de Jesucristo, que puedas hablarnos a cada uno de nuestros corazones. Lo que hoy vamos a estudiar, Dios, es completamente necesario que tu Espíritu Santo pueda mostrarnos este tema a través de la Biblia y que podamos crecer y asegurarnos que a través de tu presencia podemos estar en la iglesia del Dios viviente. Pedimos en esta hora, oh Dios, por cada amigo, por cada hermano que nos acompaña, y pedimos, por supuesto, oh Dios, que tu bendición pueda estar con nosotros hoy y todos los días de nuestra vida, porque lo agradecemos en el nombre santo, glorioso, precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Quisiera preguntarles si trajeron sus Biblias. ¿La tienen con ustedes? Sí, sus Biblias, ya sea en papel o de manera electrónica, pero la trajeron con ustedes. Si usted está al lado de un amigo, por favor, préstele su Biblia y ayúdele a buscar allí, porque lo que vamos a estudiar en esta hora va a enriquecernos grandemente a cada uno de nosotros. Así que tengamos nuestra Biblia en la mano para poder escudriñar lo que hoy vamos a estudiar. Y si alguien quisiera, pues humildemente les digo, podrían hasta tal vez tomar algún apunte de las citas bíblicas, porque hoy vamos a través de la Biblia a poder redescubrir algunos principios de la vida cristiana, especialmente de la vida del adventista, del adventismo en cada uno de nosotros. Hace algunos años atrás, uno de mis compañeros que trabajan conmigo como pastor allí en los Llanos Orientales, él está ubicado en las selvas de Colombia y ese lugar se llama Puerto Inírida. Para llegar a ese lugar puede uno hacerlo por el río y dura varias semanas en llegar desde la población más cercana hasta donde él vive. Es un lugar bastante apartado de mi país, en una orilla ya lindando con el país de Venezuela, y hay una parte donde lindan 3 países en un solo sector. Es una experiencia maravillosa ir a ese lugar. Este pastor me invitó, fuimos allí, llegamos a aquel lugar, fui en esa ocasión solo y me dio la oportunidad de predicar la palabra. Tuvimos una campaña, algunas personas, muchas de ellas entregaron su vida al Señor Jesucristo para honra y gloria de su nombre, pero hubo varias cosas que llamaron mi atención, entre ellas una que quiero compartir con ustedes. Fui invitado a hacer una visitación en un hogar y esta visita era muy particular. Nos invitaron a un resguardo, ¿verdad? Es un lugar donde solamente pueden vivir nativos de cierto tipo de raza, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Y estaban ellos allí y entonces llegamos con el pastor y con otro hermano de la iglesia que era nuestro intérprete. Porque en mi país pensé que todos hablábamos español. Pero cuando fui a las selvas de Colombia me di cuenta que en estos dialectos indígenas pueden existir más de 100 dialectos más todavía. Y para ellos poderse entender entre ellos les es necesario hablar español para entre ellos poderse entender, porque sus diferentes lenguas son, como lo acabo de mencionar, diferentes la una a la otra. ¿Me hago entender, hermanos? Así que llegamos allí con el intérprete, él comenzó a saludar, invitó a todos los que estaban en la casa para que vinieran porque íbamos a hablar de Dios, y tuve el privilegio de que ante mí estuviese la esposa de uno de los caciques de ese lugar. ¿Ustedes saben, conocen o entienden el término cacique? Sí, ¿verdad? Bueno, una de estas mujeres, la esposa de uno de los caciques, vino hasta donde nosotros estábamos y comenzamos a hablar con ella. Bueno, yo le hablaba en español, ella me hablaba en su idioma y el traductor iba haciendo el puente entre lo que nosotros íbamos hablando con ella. Pero hubo un momento donde ella se esforzó en hablar el español y entonces comenzó a hablar conmigo y a preguntarme, a decirme, ¿ustedes son adventistas? Y yo le decía, sí señora, somos adventistas. Me decía ella, yo soy cristiana y yo tener una duda, decía ella, yo tengo una duda. Así que yo le preguntaba, claro que sí, y tomaba mi Biblia y le preguntaba, ¿cuál es la duda que tienes? Y ella me decía a mí, ¿por qué adventistas? ¿Por qué guardar el sábado? Si aquí en el río muchas comunidades vienen y nos hablan del domingo, ¿ustedes por qué guardan el sábado? ¿Por qué se llaman adventistas? ¿Por qué del séptimo día? Cuando ella me hace esta pregunta, entonces comenzamos a desarrollar un
corto estudio bíblico, pues muy corto porque el traductor se cansaba de estar tratando de interpretarlo todo, así que comenzamos a desarrollar un corto estudio bíblico. Pero cuando llegué esa tarde a la casa donde me estaba hospedando, allí en un lugar muy bonito, redondo, esa casita, recuerdo tanto, con palma, cuando llegué a ese lugar, entonces no aguanté más y me senté y comencé a crear o a pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a plasmar una respuesta correcta, un tema que nos ayudara a entender por qué somos adventistas del séptimo día, por qué guardamos el sábado, por qué somos adventistas y no pertenecemos a otra denominación, cuál es nuestra identidad, porque es necesario que estos temas sean predicados y podamos entenderlo. Cuando crecí, cuando era un niño, creí que todo aquel que dijera Señor simplemente era alguien más, un cristiano, y que yo hacía parte de ello. Pero cuando voy a la Biblia me doy cuenta que Dios tiene un amor muy grande por la humanidad y ha permitido que una iglesia sea fundada en la tierra con un propósito especial. Y ese propósito por el cual Dios ha permitido que su iglesia sea fundada es el que hoy vamos a descubrir exclusivamente, únicamente a través de la palabra de Dios. Para ello vamos a estudiar más de 15, 30 citas bíblicas, vamos a meditar en esta hora. Por eso les decía, si alguien quiere tomar apuntes, pues es muy bueno, porque llega uno a la casa y dice, ¿dónde era que el pastor dijo que estaba esto? Y ya no me acuerdo. Pero si no, pues creo que todo está quedando grabado y va a quedar también en el canal de YouTube de aquí de la iglesia, así que de allí podrán en algún momento hacer ese estudio y compartirlo con las demás personas. ¿Saben, hermanos? Lo primero que yo quiero es que vayamos a la palabra de Dios y vayamos a Primera de Timoteo, por favor, a la lectura bíblica de esta hora. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pablo se encontraba predicando en diferentes lugares. ¿Sabían ustedes quién es Pablo, verdad? El apóstol de los gentiles. Y este hombre llamado Pablo, en ocasiones llegaba a un lugar, permanecía un tiempo, fundaba una iglesia, pero eran tantas las iglesias que tenía que le era difícil poder estar todo el tiempo con esa iglesia. Allá en Puerto Inírida recuerdo tanto que el pastor de este lugar, que se llama Ernesto Donado, un gran amigo mío, un gran hombre de Dios, recuerdo que él me contaba sus historias y me decía, 2 veces al año visito mis iglesias más lejanas. Yo le decía, ¿y cómo es eso? Sí, es sencillo, pastor. Yo cojo mi bongo, que es como una canoa larga, ¿verdad? Coloco allí algunos dulces, porque cuando llego a donde viven estas personas hermosas, los niños salen a esperar recibir algo. Así que yo llevo muchos dulces, galletas ducales, arroz para poder compartir con las personas de ese lugar. Eso sí, nos toca llevar unos timbos muy grandes de combustible, de gasolina, porque el tiempo que vamos a estar en el río puede ser 8 o 9 días navegando día arriba, en medio de completa selva. A los 10 minutos en el cual el pastor se monta en su embarcación, a los 15 minutos pierde los datos, el internet se pierde en ese momento, y 10 minutos más arriba se pierde la señal de celular. Así que el celular le queda sirviendo solamente para tomar fotos, porque si se le acaba la batería, ni batería a veces se puede recargar en ese sitio. Y él me contaba sus historias y me decía, una de mis mayores proezas es cuando nos llegan las 6 de la tarde y toca detener la embarcación. No podemos andar en el río de noche porque el río es demasiado traicionero, hay muchos torbellinos y mucha gente ha muerto en estos ríos. Así que cuando llegan las 6 de la tarde, nos toca, allá en Colombia a las 6 de la tarde está oscuro, nos toca comenzar a amarrar el bote a un arbusto y rogar para que un tigrillo no se le dé por meterse y no nos vaya a hacer daño. ¡Wow! Qué privilegio predicar la palabra de Dios de esa manera, ¿no les parece, hermanos? Bendito sea el nombre de Dios por estos hombres valientes que aún a riesgo a veces de su propia vida van a donde muchos no vamos para que el nombre del Señor sea glorificado. Y él me decía a mí, yo a esos lugares puedo a veces ir 1 o 2 veces al año porque el combustible es muy costoso para yo estar subiendo y bajando visitando esos lugares, y el tiempo que gasto en ir y en volver es bastante largo. Pablo le pasaba algo similar, establecía iglesias y no podía estar todo el tiempo cerca de su iglesia. Y no podía estar todo el tiempo en la iglesia, por ejemplo, de Oakland, porque no solamente tenía Oakland, sino que tenía muchas iglesias más. Entonces Pablo lo que hacía era escribir cartas para que la gente conociera la voluntad de Dios a través de las cartas. Y muchas de esas cartas es lo que ahora nosotros conocemos como los libros del Nuevo Testamento.
¿Me hago entender, hermanos? Esas cartas que fueron escritas a estas personas. Ahora, Pablo en esta ocasión le está escribiendo una carta a un hombre y allí comienza la historia. Dice, esto te escribo, estoy leyendo 1 Timoteo 3:14, aunque tengo la esperanza de ir pronto, ¿a qué? A verte. En pocas palabras, mira, te voy a escribir esto, pero yo quiero ir, pero de todas maneras, mientras voy, pues más rápido llega este mensaje, porque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Menos mal que no existían los celulares en esa época, ¿cierto? Donde hubiese existido los celulares y Pablo hubiera hecho una llamada, no tuviéramos todo el libro de Timoteo. Pero como no era así, tocaba la carta, pues pudimos tener y disfrutar de esto. Bueno, Dios hubiera creado otros medios, otras maneras preciosas para darnos su palabra. Y sigue diciendo allí en el versículo 15, y aquí es donde yo quiero que nos concentremos y prestemos mucha atención. Para que si tardo, dice Pablo, le dice a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de qué, hermanos, de la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, yo no sé si voy a demorar, pero si yo tardo en ir, yo quiero decirte a través de esta carta, quiero enseñarte cómo te vas a comportar, cómo te vas a conducir, cómo vas a hacer en la casa del Dios viviente, que es la iglesia del Dios vivo. Se dan cuenta que cuando habla Pablo de la iglesia de Dios, no habla de manera plural. Él no dice, yo quiero que tú aprendas a comportarte en las iglesias. No. Se dan cuenta que él habla de manera singular y eso tiene un significado muy profundo. Pablo entendía que Dios tiene una iglesia en la tierra y a esa iglesia Pablo la llama la iglesia del Dios viviente, la iglesia en singular. Pero termina diciendo ese versículo, el propósito de esa iglesia. ¿Y qué termina diciendo? El versículo 15, hermanos. La iglesia del Dios viviente. ¿Y cuál es la función de la iglesia? Ser columna y ¿qué más? Y defensa de qué, hermanos? De la verdad. ¿Cuál es la función de la iglesia del Dios viviente? ¿Cuál es la función de esa iglesia? ¿Ser qué? Quiero escucharlos. ¿Cuál es esa función? ¿Ser qué? Columna y ¿qué más? Baluarte de qué, hermanos? De la verdad. ¿Qué es una columna? Muy bien. Es una estructura que es creada para ayudar a soportar o aguantar el peso de otra estructura. Una columna. Yo no soy ingeniero, pero traté de darles alguna explicación, ¿verdad? Todos sabemos que es una columna y hay algunas que tienen más relevancia en una construcción que otras. Y esta columna, dice el Señor, vea, yo voy a tardar, pero si yo no alcanzo a llegar, yo te voy a enseñar para que la iglesia que tú tienes, Timoteo, la iglesia que tienes allá, la que hemos podido fundar, la que el Señor está haciendo prosperar tremendamente, yo quiero que esa iglesia crezca como una columna, pero también le llama a la Biblia, y como un baluarte, como un estandarte, como algo que defienda. ¿Y defienda qué? Dice el Señor, la verdad. Ahora viene una gran pregunta. Estando en Pamplona, alguien alguna vez me hacía una pregunta y me decía, pastor, yo creo en la palabra de Dios, yo creo, he comenzado a guardar el sábado, me decía una amiga que nos acompañaba a la iglesia, y yo quiero preguntarle algo, pastor. Yo puedo el sábado ir a la iglesia y el domingo seguir yendo a mi iglesia tradicional. Yo puedo el sábado ir a la suya y el domingo voy a la otra, y eso está bien, pastor, me preguntaba esta mujer, tomándonos allí un agua panelita, bueno, una bebida allí, y con un pancito allí estábamos tomándonos eso, y ella me hacía esa pregunta. ¿Qué responderían ustedes? ¿Es correcto hacer eso o no es tan correcto? ¿O qué dice la Biblia frente a eso? Porque después de hacerme esta pregunta, esta mujer me decía, porque pastor, finalmente yo quiero estar donde esté la verdad. Es más, pastor, me preguntaba ella, ¿y qué es la verdad? Y esa es la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes en esta hora. Porque cuando ustedes salen por la calle y cuando ustedes comienzan a andar en sus vehículos, se dan cuenta que encuentran un lugar donde se predica la palabra de Dios. Y si ustedes se acercan a ese lugar y preguntan, ¿aquí predican la verdad? Les van a decir ¿qué?
Sí, claro, aquí predicamos la verdad. Y si ustedes viajan a sus países, a Guatemala, a México, a todos los lugares donde ustedes vienen y preguntan en alguna iglesia donde sea, ustedes aquí predican la verdad, ¿qué les van a responder? Bueno, sí, aquí predicamos por supuesto la verdad. Y si ustedes vienen un sábado a la iglesia y le pregunta a uno de los ancianos y le dice, hermano, ustedes aquí predican la verdad, ¿qué les van a decir? Sí, claro, aquí también predicamos la verdad. Entonces una gran pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué podemos llamar que sea la verdad? Porque hasta que no entendamos qué es la verdad, no sabemos a qué hemos sido llamados como iglesia. Porque la Biblia dice que como iglesia hemos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Pero ¿qué es la verdad? ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Me hago entender lo que les estoy diciendo, hermanos? Por eso, queridos amigos, quisiera invitarles para que vayamos ahora a entender 3 características grandes que son la verdad. El día de mañana, cuando usted quiera colocar un pie dentro de una iglesia, pregúntese si al menos, porque el estudio es corto, el tiempo no nos daría, al menos estos 3 principios son cumplidos en ese lugar. Primer principio, ¿qué es la verdad? Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Tienen sus Biblias? Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, ¿sí que, hermanos? Si no es por mí. Primera característica, ¿qué es la verdad? Muy bien, ¿qué es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Otra cita bíblica que nos ayuda a entender esto con mayor veracidad. Cuando Jesús habló de Él mismo, Jesús dijo de Él mismo. Le dijo, mira, discípulos, yo soy el camino, dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que lo primero que debemos entender es que cuando una iglesia dice, nosotros tenemos la verdad, es porque es una iglesia que predica ¿a quién? Que predica a Cristo Jesús. Una iglesia que diga tener la verdad y no predique a Cristo, no tiene la verdad, porque Cristo declaró que Él mismo es la verdad y la vida. ¿Me hago entender lo que les estoy diciendo? Pero vayamos más allá para entenderlo mejor. Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos 4, 11. Cristo, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual es puesta como cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¿Habrá salvación en alguien más aparte de Cristo? En ningún otro hay salvación. Escuchen esto, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Muy importante, hermanos, lo que estamos nosotros leyendo. Así que la Biblia me dice claramente cuando estamos leyendo allí que Cristo se declara Él mismo el camino, la verdad y la vida. Y Cristo también a través de los profetas declaran y a través de los discípulos que Él es el camino a la salvación y que no hay otro atajo para llegar al cielo si no es a través de Él. Amén, hermanos. Pero también la Biblia continúa hablando sobre nuestro Señor Jesucristo y dice Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Toda la Biblia nos invita a creer en Dios. En ocasiones, quiero decir esto con mucho amor, en ocasiones como pastores pues hablamos con muchas personas. Y en algún momento alguno de ellos me tildaba y me criticaba. Yo llegué, le dije, buenos días, señor, señora, ¿cómo se encuentran? Alguien me invitó a una casa, no aquí por supuesto, y cuando llegué le dije, buenos días, me alegra poder venir a su casa. Se puso en pie y me dijo, es que ustedes odian a la Virgen María. Y yo quedé así. Y no, espere, yo, mucho gusto, mi nombre es Darwin, yo no he venido por supuesto que no odiamos. ¿Quién le va a gustar que hablen mal de la mamá de uno? Pues a nadie. ¿Por qué iríamos a odiar a María si fue una extraordinaria mujer? Si cuando yo leo la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, y estoy seguro que era en gran parte gracias al trabajo de esa grandiosa madre en la formación de su hijo.
Entonces, ¿cómo así que odiamos? ¿Cómo vamos a odiar? Por supuesto que no. Lo único es que cuando voy a la Biblia no encuentro que a través de ella alcance salvación. Eso es lo que no encuentro, es lo que le explicaba a esta persona. Por el contrario, encuentro es que en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, encuentro salvación, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. El hecho de que acepte a Cristo como mi Salvador no quiere decir que odie a su señora madre, a María. Por supuesto que no. Si hay alguien que nos está escuchando y le han metido en su cabeza y le han dicho que nosotros los adventistas odiamos a María, eso es una gran falacia, una gran mentira. Amamos el trabajo que hizo esa mujer en la tierra mientras vivió. Es más, nos atreveríamos a decir que todas las mujeres del mundo, madres de hijos, deberían preocuparse para que de sus hijos el cielo pudiera decir lo mismo. Y sus hijos crecían en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Qué maravilloso papel que hizo ella en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y José, pues qué más decir, cómo se preocupó por la manutención de nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo al tema, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pastor, ¿y qué pasa si yo niego a Jesús? ¿Sabían ustedes que hay religiones en este momento que aceptan a Dios Padre pero no quieren aceptar a Jesucristo su Hijo? Eso pasa con los judíos en este momento. Creen en Jehová. Allí estuvimos en el mes de febrero y ellos hablan de Elohim y de Jehová y hablan de Dios, pero cuando hablan de Jesucristo no lo quieren aceptar. ¿Y qué dice la Biblia frente a eso? Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 y 23. Primera de Juan, vayamos a la Biblia rápidamente, por favor. En el capítulo 2 versículo 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Póngale cuidado cómo le llama la Biblia a los que no aceptan a Jesús. ¿Quién es el mentiroso? Escuchen esto. Sino el que niega que Jesús es el Cristo o es el Salvador. Y sigue diciendo, este es el anticristo. ¿Quién es el anticristo, hermanos? El que niega que Jesús es el Cristo, es el Salvador. Pues niega al Padre y al Hijo. Escuchen el versículo 23, estamos leyendo la Biblia. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene ¿a quién? Al Padre, dice la palabra de Dios. En pocas palabras les pregunto, ¿yo puedo decir que creo en el Padre pero no creo en el Hijo? ¿Puedo yo decir eso y sentir que estoy en la verdad? No, según la Biblia no, porque si yo niego al Hijo, ¿qué dice la Escritura? También estoy negando ¿a quién? También estoy negando al Padre. Y si yo niego al Padre, también estoy negando ¿a quién? ¿Me hago entender lo que les estoy explicando, hermanos? Es clara la Biblia cuando nos dice que quien niega al Hijo también está negando al Padre, y quien niega al Padre también está negando al Hijo. Pero hoy en día en mi país se han levantado algunos movimientos y han azotado a muchos cristianos. Y yo quiero decirles esto porque tarde o temprano alguien se levantará aquí, dirigido por el diablo también para engañar sus corazones, diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. Nosotros como cristianos adventistas del séptimo día creemos en Dios a través de la persona del Padre, a través de la persona del Hijo y a través de la persona del Espíritu Santo. Amén. Pero les pregunto, ¿la Biblia dirá que el Espíritu Santo también es Dios y también es la verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio según San Juan, capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15. ¿Cómo le llama la Biblia al Espíritu Santo? Y escuchen esto con detenimiento. Vea la manera como le llama la Biblia al Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que deciros. Está hablando el mismo Señor Jesucristo, no es un apóstol el que está hablando, él mismo está hablando. Y dice, aún tengo muchas cosas por decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, ¿quién, hermanos? Cuando venga, ¿quién? Muy bien, ¿cómo le llama la Biblia al Espíritu? ¿Cómo le llama la Biblia al Espíritu? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice la Escritura, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Pregunta, ¿la Biblia dice que Jesús es la verdad, sí o no? Sí. La Biblia dice que si yo creo en el Hijo, debo creer en el Padre. O sea que el Padre también es la verdad, ¿sí o no? Sí. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo es la verdad, ¿sí o no? Sí. Jesús mismo está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él hablará, y comienza a dar una descripción de las cosas que irá a hablar. Ahora, entender a Dios es algo precioso. Nunca vamos a poder llegar hasta consumar nuestro conocimiento y decir, ahora sí entiendo completamente. No, pero Dios nos permite, se manifiesta de una manera amorosa con nosotros y nos permite entender el amor que hay aún entre ellos, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto así que cuando uno mira al Padre, hermanos, el Padre se deleita en decir, este es mi Hijo amado. ¿A quién le echa flores el Padre? Al Hijo. Y cuando usted escucha a Jesús en la Biblia, usted se pone a leer y escucha a Jesús, Jesús dice, mi Padre os me ha enviado. Wow, y le echa flores ¿a quién? Al Padre. Pero cuando escuchamos al Espíritu Santo, o cuando Jesús va a hablar del Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo no viene a hablar de él mismo, sino que el Espíritu Santo dice que él vendrá a esta tierra para servir como consolador, para recordarnos la palabra de Jesucristo. ¿No les parece maravilloso entre ellos? Entre ellos no existe que yo. No, eso no existe entre ellos. Es que yo soy más, yo soy. No. Entre ellos simplemente existe una unidad, una igualdad maravillosa, armoniosa, perfecta. Entre ellos su mayor preocupación es exaltar al otro. El Padre exalta al Hijo, el Hijo exalta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo exalta al Hijo por la obra, por su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Así que entendemos el primer principio. ¿Cuál es la primera característica de la iglesia del Dios viviente, hermanos? La primera característica de la iglesia del Dios viviente es que tiene la verdad, y la verdad, la primera característica es que creen en Dios. El día de mañana, si usted va a pisar una iglesia, usted tiene que preguntarle, ¿en esta iglesia creen en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo? Y si le dicen que sí, un pie adentro, va por buen camino. Pero hay una segunda característica que también es la verdad. Y vamos a leerlo. ¿Les gustaría hacerlo conmigo? Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Qué segunda característica menciona la Biblia que también es la verdad? Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra. ¿Qué, hermanos? Tu palabra es verdad. La primera característica que la iglesia del Dios vivo debe tener es que es una iglesia que se preocupa por predicar a Cristo Jesús, que se preocupa por predicar al Padre y se preocupa por predicar al Espíritu Santo. Y la segunda característica no es menos importante, porque la segunda característica se nos muestra cómo debe predicarse a Jesús. Y Jesús debe ser predicado a través de la verdad. ¿Y qué es la verdad también? La palabra de Dios. Porque la Biblia está diciendo, donde acabamos de leer, que la Escritura es la palabra también de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué, hermanos? Es verdad. Es decir, hermanos, que cuando uno va a colocar un pie en una iglesia debe preguntar, ¿creen en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? Sí, un pie. ¿Y ustedes predican a través de la Biblia? Porque hoy en día hay cantidad de púlpitos, excelentes oradores. Uno pasa la televisión en mi país y usted comienza a pasar los canales y más de un canal hay diferentes personas que se levantan allí a hablar cosas muy bonitas. Tienen una Biblia, leen un versículo y arrancan a hablar cosas bellas de la vida, del comportamiento social del hombre, de la familia, de diferentes cosas. Pero hoy quiero decirles, en el amor de Dios, mostrándole la Biblia, la palabra de Dios, que toda conversación a través de la Biblia debe llevarnos a nuestro único Dios verdadero, Jesucristo, quien ha muerto por nosotros. Por eso la iglesia del Dios viviente debe preocuparse por predicar siempre, ¿con qué, hermanos? Con la palabra de Dios. Si alguna vez a ustedes le dicen, ténganos una meditación, las ilustraciones sirven. Son muy necesarias. Yo me paré aquí y les dije que había ido a Puerto Inírida, les conté algunas cosas para poder entender mejor la historia, pero el centro de la predicación debe ser la palabra de Dios. Pregunta, pastor, ¿y qué porción de la Escritura yo debería predicar? Porque en algunos lugares solo se leen salmos,
En otros solo se leen los evangelios. Pero cuando hablamos de Apocalipsis y que el Señor vendrá por segunda vez y va a ser como fuego consumidor y va a destruir la tierra, no, de eso no me hablen porque es que eso me da miedo. ¿Qué porción de la Biblia debe ser predicada desde un púlpito de la iglesia verdadera? La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, ¿qué porción de la escritura debe predicarse? Toda escritura es inspirada por Dios. Hoy en día se ha mezclado la verdad con la mentira y algunos se han colocado en pie y han tomado a partes literales de las escrituras y le han querido dar significados simbólicos, haciendo entender que la creación no es lo que es. Cuando la Biblia dice la tarde y la mañana de cada día, Dios hizo su obra creadora. Y si en 6 días Dios lo hizo todo y el séptimo lo reposó y así quedó plasmado en la palabra de Dios, es porque así es real. Hermanos, necesitamos ir a la fuente natural del conocimiento de Dios y es la palabra de Dios. Muchos cristianos hoy en día están creciendo en el seno de la iglesia, alimentados solamente, y yo quiero que esto lo entiendan por favor, porque no es que esté mal, sino el mal uso que a veces le damos. Pero muchos estamos basados en nuestra vida cristiana a través de predicaciones de redes sociales. Y soy yo el que está saliendo en una red social hoy, ¿no? Pero hermanos, ustedes quieren saber dónde está el mayor manjar, el mayor deleite de Dios. Cuando usted se levanta una mañana, le pide al Espíritu Santo que le ilumine, abre su Biblia y comienza a estudiarla. Ojo, no a leerla, no, a estudiarla. Cuando usted hace eso, tenga la plena seguridad que el Espíritu Santo, aquel que estaba presente en la mente de los antiguos profetas para que escribieran Daniel, para que escribieran Apocalipsis, para que escribieran los libros inspirados de Ellen de White también, ese mismo poder del Espíritu Santo dará luz a su mente y podrá usted mismo entender la voz de Dios, el mensaje de Dios para usted. ¿Me hago entender, hermanos? Qué maravilloso cuando nosotros vamos a la fuente primada, la palabra de Dios, y la estudiamos todo sin temor, porque en toda Dios tiene un mensaje para nosotros. ¿Y para qué existe la Biblia? Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, pero también para redarguir, pero también para corregir, pero también para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido en toda buena prueba. Qué maravilloso, hermanos, que cuando les hablaba yo en la primera noche o el primer día sobre los fariseos, ¿recuerdan ustedes? ¿Recuerda que les hablaba cómo Jesús nació en un entorno muy difícil, que era Nazaret? Y cómo los niños de Nazaret querían hacer que Jesús pecara. Aún los niños, desde muy chiquito, Jesús fue llevado, tentado para que él pecara, ¿no? Fue tratado de ser tergiversado su ministerio para que él cayera, pero por supuesto que fue perfecto en sus caminos y no pecó. Pero cuando nosotros leemos esto y dice que la Biblia es dada para instruir, para enseñar, para corregir, entonces yo aprendo una lección de vida, ¿saben? Muchas personas cuando quieren saber qué hacer con su vida o en algún negocio, algunos van a Sócrates, otros van a Platón, otros van a Heráclito, otros van a Anaximandro, pero nosotros tenemos a alguien muy especial. Nosotros tenemos al profeta Daniel, las historias de los reyes, los sucesos de los jueces, la creación a través del Génesis. ¿Qué más que poder entender a través del hombre más ilustrado de la Biblia, como lo fue Salomón, los principios de vida que Dios tiene para nosotros? Por eso es que la Biblia no se equivoca al decir que en ella hay luz y salvación para todo aquel que desea aceptarla. Pero hay un tercer principio sobre la verdad. ¿Y cuál es aquel tercer principio? Primer principio, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es el primer principio? ¿Qué es la verdad? Dios. ¿Cuál es el primer principio? ¿Qué es la verdad? Dios. ¿Cuál es el segundo principio? ¿Qué es la verdad? La Biblia como la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el tercer principio? ¿Qué más es la verdad? La Biblia dice el tercer principio en el Salmo 119, 142. Léanlo, hermanos, no me crean, sino léanlo. Salmo 119, 142. Dice la Biblia, tu justicia, está hablando el rey sobre nuestro Señor, sobre Dios, y dice, tu justicia, oh Dios, tu justicia es justicia eterna, y tu ley
¿Cómo llama el salmista la ley de Dios? Y tu ley, la verdad. Maravilloso, ¿no les parece? Entonces, 3 principios básicos. ¿Qué es la verdad? Primero, ¿qué es la verdad? Dios. ¿Qué parte de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo principio, ¿qué más es la verdad? La Biblia como la palabra de Dios. ¿Qué porción de la Biblia es la palabra de Dios? Toda la Biblia es la palabra de Dios. Y si usted va a un lugar donde le digan, no, eso de Daniel, eso ya no es necesario leerlo. Hoy en día hay iglesias cristianas que no toman el Antiguo Testamento, por ejemplo, y que dicen, pero eso ¿para qué? Eso ya fue clavado, eso ya no sirve. No, nosotros aquí estudiamos es lo nuevo. ¿Qué le hace creer a usted que es que lo que Dios inspiró ahora pasó a ser obsoleto? ¿Qué le hace creer eso? Cuando ella misma dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y tercer principio, ¿qué es la verdad? La ley de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el tercer principio? ¿Qué es la verdad? La ley de Dios. Ahora viene una gran pregunta. ¿Cuántos de los mandamientos de la ley de Dios serán la verdad? Porque algunos dicen hoy en día, nosotros guardamos los mandamientos, guardamos 7. Otros dicen, yo guardo 8. Otros dicen, vea pastor, es que yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no robo, Dios me tiene que salvar. Yo le digo, hermano, es que usted está guardando 3, pero no que no son 3, son más. ¿Cuántos mandamientos deberán ser guardados? La Biblia dice en el Salmo 119, 151. Vea lo que dice la palabra de Dios de los mandamientos. Dice, cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos, ¿qué, hermanos? Son verdad. ¿Cómo dice la escritura, hermanos? Cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos, ¿qué, hermanos? Son verdad. ¿Cuántos mandamientos son verdad? Todos. ¿Qué porción de la escritura es la verdad? Toda. ¿Qué parte de Dios es la verdad? Todos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me hago entender el principio de pensamiento que me quiere colocar el Espíritu Santo en esta mañana en mi vida, en mi mente? Él quiere mostrarme, enseñarme para que yo no sea engañado. Pero ahora ocurre algo muy especial. Algunas personas dicen que no necesitan la ley para adorar a Dios, pero la Biblia le da un nombre a estas personas. En Primera de Juan, vayamos a Primera de Juan, por favor. En Primera de Juan, en el capítulo 2, Primera de Juan está cerca del Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, o conocemos a Dios. Y dice la Biblia, si guardamos sus mandamientos, el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, ¿cómo lo llama la Biblia? La Biblia dice, el tal es un mentiroso, ¿y qué? Y la verdad no está en él. ¿Cómo llama la Biblia si yo digo que creo en Dios y que conozco a Dios y que Dios es lo más bonito en mi vida? Y yo le digo, pero guarda los mandamientos. Bueno, yo guardo 9, dirá alguno. Yo guardo el sábado, yo no mato, yo no robo. Pero es que ese mandamiento de no quitarle la mujer al prójimo, eso me queda muy difícil, pastor. Yo con ese, Dios me tendrá que salvar quitándole la mujer al prójimo. No, Señor. No, pastor, yo no mato, yo no le quito la mujer al prójimo. Es más, yo hasta el sábado voy a la iglesia. Pero es que hay un mandamiento que yo no puedo cumplir, porque es que en mis negocios, si yo no hago un torcidito, si yo no mando el billetico, si yo no hago una cosita, una corrupción, va a ser imposible. Yo tengo que robar, pastor, pero Dios conoce mi corazón, Dios es amor y me va a salvar. No, Señor, porque todos los mandamientos de Dios son verdad. Y no tiene el ser humano autorización para escoger cuáles quiere guardar, sino simplemente debe ser obediente a su palabra y guardarlos. Por eso la Biblia dice, el que dice conocer de Dios, pero no quiere guardar sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Y saben ustedes quién es el dueño de la mentira? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si no, no les creo. Juan capítulo 8, versículo 44. Vayamos a la Biblia, por favor. Juan capítulo 8, versículo 44 dice, 8:44 de Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad. No hay verdad en él.
¿Me hago entender? No hay verdad en él porque primero no quiso aceptar a Jesús como su Dios. Quería destronarlo del cielo, lo vamos a estudiar ahorita. Segundo, no quería con la misma Biblia, quería tergiversar a Dios y engañar a Jesucristo cuando estuvo en la tierra, porque le citó la escritura. Y tercero, no quería guardar los mandamientos, como ahora lo vamos a ver a continuación. Así que él, dice la escritura, él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, porque de lo suyo habla, pues es mentiroso, y él es el padre de lo opuesto de la verdad, la mentira. No, es un poco duro, ¿cierto? Pero se lo digo con todo el cariño del mundo, porque los quiero, es que les predico esto, hermano. Podría predicarles muchas cosas diferentes, pero porque los quiero es que les predico esto, porque nosotros debemos entender el llamado tan especial, tan grandioso que Dios nos está haciendo en esta mañana. Dios nos ha permitido conocer y ser columna y baluarte de la verdad, defender su nombre. Nos ha permitido coger su palabra y predicar a través de su palabra. Y ahora nos ha permitido también conocer sus mandamientos y basarnos en estos principios preciosos de la ley de Dios. Ahora, Jesús también lo declaró en Juan capítulo 14, versículo 15. Cuando Jesús dijo y complementa lo que decía Juan dijo que si alguien lo conoce a Dios pero no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y Jesús mismo dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Ahora algunos dicen: pastor, que no sé si el tiempo nos daría. ¿Será que el tiempo nos da? Pero algunos dicen, volvamos a Primera de Juan rápidamente, por favor. Primera de Juan 2. Y les explico esto rápidamente. Algunos dicen en Primera de Juan: no, sí, pastor, pero es que cuando Jesús vino dijo: un nuevo mandamiento os doy. Es decir, que esos 10 principios antiguos quedaron abolidos. ¿Alguna vez han escuchado esa respuesta? Saben que la Biblia dice en el versículo 7, Primera de Juan 2:7, hermanos, está diciendo Juan, no se escribe un mandamiento nuevo. ¿Cómo así? Arriba Juan dice: en esto sabemos que conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y en el versículo 7 dice: y no crean que es algo nuevo que me estoy inventando acá. Está diciendo el mismo Juan: no es un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el ser humano conoce la observancia del sábado, por ejemplo? Desde el monte del Sinaí, cuando le entregaron las tablas de piedra, la humanidad supo que tenía que guardar el sábado. Desde ahí fue. Yo no sé por qué algunos cristianos verdaderos nos dicen a los adventistas: es que ustedes guardan la ley de Moisés. Pero es que cuando yo voy a Génesis al capítulo 2, la Biblia dice que cuando Dios lo crea todo, lo siguiente que hace en el séptimo día es reposar en el día séptimo. En el sábado lo descansó, dice la escritura. O sea que yo no guardo el mandamiento de los judíos, porque en la creación no existía la etnia o la raza judía. En la creación no existía Moisés, así que no guardo los mandamientos de Moisés. Nosotros los adventistas guardamos la santa ley de Cristo Jesús, de Dios. Es la ley de quien guardamos. Y la Biblia está diciendo aquí en Juan: no es un mandamiento nuevo, es el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Entonces, hermanos, ¿cómo entendemos eso de que un mandamiento nuevo os doy? ¿Saben que eso se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 34? Me gustaría leerlo. Juan capítulo 13 34. Juan 13 34. Vea lo que dice la Biblia rápidamente: un mandamiento nuevo os doy. Está hablando Jesucristo. Escuchen esto con detenimiento, por favor: que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Jesucristo habla de un mandamiento nuevo? Sí. Y Él dice que un mandamiento nuevo lo comparte con nosotros. Sí. ¿Y qué es lo que Él quiere decir con ese mandamiento nuevo que nos da? ¿Será que ese mandamiento es nuevo como lo está diciendo allí? Levíticos capítulo 19 versículo 18. Vamos a ir al tercer libro de la Biblia, Levíticos 19, 18. Vea lo que dice la escritura: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo digo yo, Jehová. Bueno, ¿cómo así? ¿Cómo es así que Jesús se levanta en el Nuevo Testamento en Juan y dice: un mandamiento nuevo os doy? Pero cuando voy a Levíticos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús dice: deben aprender a amarse porque un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué era lo nuevo? Si Levítico ya decía eso, si los judíos entendían que debían amarse entre ellos, ¿por qué Jesús dice que es algo nuevo?
Hermanos, porque Levíticos, les resumo, no tengo el tiempo para preguntarles y esperar una respuesta. Pero Levíticos lo que está diciendo es un nuevo, sino amarás, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hubo un momento en la historia donde el ser humano no sabía ni cómo amarse a sí mismo. ¿Me hago entender? Entonces, cuando Jesús aparece en esta tierra, Jesús dice: les voy a dar un nuevo mandamiento, y es que de aquí en adelante no se amen como ustedes mismos. Ahora ustedes van a amar a su prójimo como yo los amé primero. ¿Y cómo nos amó Dios? Entregando su vida por nosotros, viles pecadores, en la cruz del Calvario. ¿Me hago entender qué es lo nuevo? Lo nuevo no es que nos amemos, porque eso ya viene desde la antigüedad. Lo nuevo es que debemos amar aún a estas personas que hacen daño, que hablan mal de nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo: si alguien te golpea en una mejilla, ponle la otra. Y si alguien te pide que lleves una carga durante una milla, llévala dos. Y si alguien te ofende y te quita lo que llevas, entrégale la capa, entrégale todo, no importa, dice el Señor Jesús. Porque Él ahora nos está enseñando que el verdadero amor está en ser semejantes ¿a quién, hermanos? Cristo Jesús. ¿Me hago entender lo que les estoy diciendo, hermanos? Pero sigamos avanzando en lo que dice la Biblia. Entonces, una iglesia verdadera, primero, es una iglesia que cree en Dios. ¿Ya lo estamos memorizando? ¿O lo memorizamos? No hay almuerzo hoy. Una iglesia verdadera es una iglesia que cree en ¿quién? En Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que lo predica sin temor. Una iglesia verdadera es aquella que tiene como texto de predicar de Dios la Biblia, la Sagrada Escritura, porque ella es la verdad, toda ella es la verdad. Y tercera característica, una iglesia que diga ser la columna y el baluarte de la verdad es una iglesia que guarda ¿qué, hermanos? Los mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos fueron los mandamientos que Dios escribió? La Biblia dice que Dios escribió sus mandamientos. ¿Dónde dice eso? Éxodo, ¿en dónde? Éxodo 31. Leámoslo. Éxodo 31, 18. Vea lo que dice la Escritura. ¿Quién escribió los mandamientos? Y ahorita vamos a leer cuántos son los mandamientos. Dice Éxodo 31, 18: y dio a Moisés, está hablando Jehová. Éxodo 31, 1 dice: y habló Jehová a Moisés. Así que el versículo 18 continúa Dios en conversación con Moisés y dice: y le entregó o le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, ¿por qué, hermanos? Por el dedo de Dios. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿La iglesia adventista del séptimo día? ¿Sí? No. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. ¿Cuáles son los mandamientos que como iglesia obedecemos? Los que escribió Dios. ¿Y cuántos fueron los mandamientos que Dios escribió? Porque algunos dicen: es que son miles de mandamientos. No. Los judíos cogieron la ley de Dios y crearon algunos principios a partir de estas leyes. Pero los principios que Dios escribió con su propio dedo fueron ¿cuántos? 10. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice cuántos eran los mandamientos? Si no me dicen, no les creo. Libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 4. Deuteronomio capítulo 10 versículo 4. Biblia. Deuteronomio capítulo 10 versículo 4 dice: Él escribió en las tablas, y en la palabra Él está en mayúscula porque hace referencia a Dios. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes. ¿Recuerdan ustedes que Moisés cogió las tablas, bajó del monte, el pueblo estaba adorando un becerro, Moisés cogió las tablas y las partió? ¿Recuerdan ustedes esa parte, cierto? Ahora Moisés tuvo que labrar unas tablas, subirlas donde Dios estaba, pero Dios no permitió que las escribiera. Dios mismo volvió y las escribió y se las entregó por segunda vez. Lo mismo que había escrito se lo volvió y se lo entregó. No permitió que el hombre fuera tan solo a tallar allí nada, porque si lo permitía podrían decir que el hombre ya había cambiado algo. Así que Dios mismo lo escribió con su dedo, se lo entrega al hombre. Y ahora la Biblia dice en el versículo 4: Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, los 10 mandamientos que Jehová había proclamado en el monte en medio del fuego. ¿Cuántos fueron los mandamientos que escribió Dios? 10. ¿Quién escribió los mandamientos? Dios. Y después de escribirlo, ¿a quién se los entregó?
en este momento Moisés representaba la humanidad que creía en Dios. ¿Me hago entender? Ese pueblo representaba el mundo cristiano. Todos aquellos que fueran a creer en Dios estaba representado a través de ese pueblo que era llamado Israel, la nación judía. Así que si yo hoy en día digo que creo en Dios, debo también adaptarme, creer y aceptar estos principios que Dios me comparte. Pero aquí es donde viene lo grave del asunto. Hasta ahorita hemos hablado lo dulce de todo esto. Ahora comenzamos con el chile. Ya pudimos probarlo, conocerlo. Satanás odia a la iglesia del Dios vivo. Y eso es una declaración muy delicada, porque tan bonito nosotros decir que estamos en la iglesia del Dios vivo y aleluya, pero ahora tenemos un tremendo enemigo que quiere hacerle daño a la iglesia de Dios. Pero Satanás no odia a todas las iglesias cristianas, y se lo voy a explicar en este momento. Él odia es la iglesia del Dios vivo, la que se preocupa por ser una columna y un baluarte de la verdad. ¿Y cómo nosotros podemos entender eso? ¿Por qué sabemos que Satanás odia a la iglesia de Dios? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, ustedes saben, no tengo el tiempo, pero en la Biblia podría demostrarles que este dragón representa al enemigo de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y la palabra mujer en el libro de Apocalipsis simboliza la iglesia del Dios viviente. Entonces el enemigo de Dios se llena de guerra contra la iglesia de Dios y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, contra aquellos, ¿cuáles son las características de la iglesia del Dios viviente? Contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que, hermanos, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Pues no hay tiempo para entrar en ese detalle. Maravilloso que la Biblia dice que Satanás se llenará de ira contra la mujer y querrá destruir la iglesia de Dios, pero no todas las iglesias. Él no tiene rabia contra todas las iglesias. Finalmente hay iglesias, como les explicaba toda esta semana, que si usted quiere ser un borrachito, hay iglesias que le dicen tranquilo, emborráchese, que eso Dios es amor, eso no pasa nada, cuando la Biblia dice que es pecado. Y hay iglesias que dicen que si usted quiere tener relaciones con una mujer sin matrimonio, tranquilo, que eso está bien, que eso no hay problema, cuando la Biblia dice que es pecado. Pero hay iglesias hoy en día para todos los gustos. Eso hay cantidad de iglesias. En vez de irse en contra de la iglesia verdadera, mejor Satanás crea una cantidad de distractoras para que la gente no sepa ni dónde meter su cabeza. Por eso estamos estudiando las características de la iglesia verdadera. Ahora la Biblia me está diciendo en Apocalipsis que Satanás querrá destruir esa iglesia verdadera e irá a hacer guerra contra ella y contra ustedes y yo, sus descendientes. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que tenemos un diablo que nos quiere destruir en la vida cristiana? Eso es una realidad. Y si a usted no le gusta que se le predique eso, tápese los oídos mientras sigo predicando, porque aquí en adelante lo que vamos a hablar es sobre esa guerra cósmica que quiere tener el enemigo contra nosotros. Satanás quiere destruir la iglesia de Dios, no lo podrá. ¿Y por qué odia tanto el enemigo la iglesia de Dios? Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Ezequiel capítulo 28. Vamos a mirar cómo fue la creación de Lucifer, que era el nombre que se le empleaba al enemigo de Dios antes de su caída. Dice la Biblia, tú eras el sello de la perfección. ¿Cómo fue creado, hermanos, Lucifer? ¿Cómo fue creado? Respóndame, ayúdenme. El sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y comienza a mencionarlas todas. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos. Escuchen esto. Desde el día que fuiste, ¿qué? Creado. Pregunta, ¿Lucifer o Satanás fue un ser creado? ¿Tuvo un inicio? La Biblia dice que él tuvo un origen, que él tuvo un inicio. Él no es eterno. Desde el día que fuiste creado hasta el día que en ti se halló, ¿qué, hermanos? Maldad, dice la Biblia. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de maldad. Y ahora la Biblia dice algo interesante. Y pecaste.
Es decir, que antes que se formara la tierra, antes que existiera la raza humana, la Biblia dice que un querubín grande y protector, que era muy hermoso, de vestiduras preciosas, de piedras hermosas, decidió en el cielo un día pecar. Y eso es algo que nosotros debemos entender, porque ¿qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. La Biblia dice que Satanás pecó en el cielo, pero ¿cómo así, pastor? Si la ley de Dios no fue dada, fue a Moisés en la tierra. Vea desde cuándo existe la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice la Biblia: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción ¿de qué? De la ley. Y si la Biblia dice que el enemigo de Dios pecó en el cielo, es porque el enemigo de Dios, ¿qué hizo en el cielo? ¿Infringió qué? Infringió la ley. ¿Podemos entender este principio, hermanos? ¿Podemos nosotros decir que Satanás estuvo en contra de los mandamientos de Dios en el cielo? Sí. ¿De cuál mandamiento? Es lo que vamos a descubrir en contados segundos en este lugar. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice la Biblia, para comenzar a cerrar en esta hora, ir cerrando ya. Isaías 14, 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Escuchen esto: ¿cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Ojo con esto que le estoy leyendo, hermano. Esto no podemos leerlo ahí como por terminar el sábado hoy en la mañana. Vea esto debemos grabarlo en la mente. ¿Qué era lo que quería Satanás en el cielo? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué fue expulsado del cielo? Dice la Biblia: tú que debilitabas a las naciones, versículo 13, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Escuchen esto: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, las estrellas simbolizan los ángeles, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, dice la Biblia, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué más termina diciendo la Escritura? Y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Según la Biblia, ¿quién es el único que es semejante al Altísimo? Cristo. ¿Dónde dice eso? La Biblia lo menciona, por supuesto, en Lucas capítulo 1 versículo 32. Cuando el ángel viene a presentarse, busquémoslo, Lucas capítulo 1 versículo 32. Cuando el ángel viene y se le presenta a María, le recuerda el título de ese ser que van a nacer. ¿Y saben cómo le llama a Jesús? Este será grande, le está diciendo el ángel, y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Me hago entender? ¿Cuál era el propósito que tenía Satanás cuando estaba en el cielo peleando? Yo quiero subir al trono y quiero sentarme al lado del Altísimo. ¿Y quién es el que está, el que es cerca del Altísimo? Cristo, porque la Biblia dice: este será llamado Hijo ¿de quién? Del Altísimo. Y el Señor Dios le dará su trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Siempre el enemigo de Dios ha querido quitar, usurpar el lugar de Cristo en el universo. Primero lo quiso destronar allí del cielo y sentarse él, quitar a Jesús y sentarse él allí en el cielo. Por eso la batalla, dice la Biblia, fue entre Miguel, Cristo, y sus ángeles contra el enemigo de Dios, y sus ángeles contra ellos fueron la batalla, porque el enemigo de Dios quería usurpar el lugar poderoso, majestuoso del Hijo del Altísimo, que es Cristo Jesús. Pero cuando Jesús viene a la tierra, ahora Satanás por segunda vez quiere usurparlo, y por eso le dice: si tú te arrodillas y me adoras, te voy a entregar ¿qué? Todos los reinos de la tierra. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Recuerdan la tentación que está en Mateo capítulo 4 versículo 9 al 10? Entonces llega una gran pregunta: ¿por qué el sábado y por qué la ley está haciendo parte de esta gran guerra cósmica? ¿Por qué es así? Y nosotros podemos entenderlo cuando leemos y guardamos, gracias, los 10 mandamientos. Y con eso vamos a terminar hoy. Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos. La guerra cósmica se desarrolla por querer usurpar el trono de Cristo en el cielo. ¿Y qué pasa con los mandamientos? ¿Qué tiene que ver el sábado y la ley de Dios en medio de esta guerra cósmica? Escuchen esto que vamos a estudiar. Con esto cerramos.
Les prometo que esta tarde va a ser 10 minutos el tema y ya no me ven más, ya. Pero déjenme terminar, por favor. ¿Les parece? Y dice Éxodo en el capítulo 20, versículo 3. ¿Ese mandamiento fue roto entonces? Sí. Segundo mandamiento: no te harás imágenes ni ninguna semejanza. ¿Quebrantó ese mandamiento el enemigo de Dios en los cielos? Sí, porque se llenó de tantas piedras bonitas que miraba su esplendor. Él se convirtió en una imagen de sí mismo. Es decir, hizo idolatría de su propia hermosura. ¿Me hago entender lo que les estoy explicando? Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Rompió ese mandamiento el enemigo de Dios? Claro. No, que él decía, dice Isaías, que él dijo: subiré y seré semejante al Altísimo. Y cuando él se llama a sí mismo semejante al Altísimo, se está llamando Dios, se está llamando Hijo de Dios. ¿Está en ese momento tomando el nombre de Dios en vano? Claro que sí. Mandamiento, vamos a leer el mandamiento número 5 y ahorita volvemos al mandamiento 4 para cerrar. Mandamiento número 5: honra a tu padre y a tu madre. ¿Deshonró Satanás a su creador? Sí, lo deshonró cuando quiso usurpar a Cristo y al Padre. Siguiente mandamiento, mandamiento número 6, versículo 13: no matarás. ¿Rompió el enemigo ese mandamiento en el cielo? Claro. Porque cuando engañó a la tercera parte de los ángeles que fueron caídos, a partir de ese momento los asignó, les designó una muerte segura. ¿Me hago entender? Es más, su propia muerte quedó marcada a partir de ese momento, cuando no quiso recibir el perdón de Dios, sino que su orgullo lo hizo venirse en rebelión hacia el universo. Siguiente mandamiento, dice la Biblia, versículo 14, mandamiento 7: no cometerás adulterio. ¿Adulteró Satanás en el cielo? A veces nosotros creemos que el adulterar se trata solamente de la relación ilícita de un hombre casado hacia su esposa. Pero eso también de comprar un CD pirata se llama adulterar la verdad. Eso de usted pararse y decir que esto es mío cuando no es mío, eso se llama adulterar y es pecado. Y muchos cristianos adulteran sin tener en cuenta que eso es tan delicado como matar y robar. ¿Adulteró algo Satanás en el cielo? Sí, adulteró la verdad de Dios, porque el engaño con el cual él vendía su idea era diciéndole a los ángeles que si lo seguían a él iban a realmente experimentar la verdadera felicidad. Adulteró la verdad eterna, el principio amoroso de Dios que había existido en la eternidad. Siguiente mandamiento: no robarás. Mandamiento número 8: no robarás. ¿Robó algo en el cielo? Claro que sí. ¿Usted cree que cuando se trajo esa tercera parte de ángeles del cielo no estaba robando la creación de Dios? ¿Usted cree que él no es un ladrón cuando se mete en la vida de alguien y desarrolla enfermedades en la vida de alguien, destruye familias? Cuando produce esos grandes cataclismos de la naturaleza para matar a cientos de miles, ¿no creen ustedes que él es un ladrón? Claro que sí. Y también fue un ladrón en el cielo, también. Mandamiento número 9: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Mintió él en los cielos? También sabemos que mintió cuando engañó a los ángeles. Y mandamiento número 10: no codiciarás. ¿Codició algo en el cielo? Seré semejante al Altísimo, decía él. ¿Quebrantó el enemigo de Dios los 10 mandamientos? Sí, quebrantó cada uno de los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento, pastor, el cuarto mandamiento es aquel mandamiento que más rabia tiene el enemigo de Dios hacia el pueblo. Porque dice el mandamiento número 4 en el versículo 8, léanlo, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11, ¿saben? Todo el sermón de esta mañana era para poderles leer hoy el versículo 11. Versículo 11, llegamos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó.
¿Por qué tiene tanta rabia el enemigo de Dios que un cristiano guarde el sábado? A él no le interesa que usted no mate y que no robe. Por eso todas las denominaciones no matan, no roban, no le hacen daño a nadie, porque él sabe que eso no le afecta. Pero cuando tú guardas el sábado, le estás recordando a ese ser sucio que Dios es tu creador. Porque Él te hizo, porque en 6 días lo hizo todo, porque Cristo es el dueño de mi vida. Por eso cuando nosotros guardamos el sábado, estamos reconociendo la supremacía, la grandeza, la potestad de Dios, de Jesucristo en los cielos, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso es entender eso, hermanos. Por eso el sábado es sagrado y por eso el enemigo de Dios, todas las iglesias buscan y hablan y aleluya y palmitas y esas cosas, pero no guardan el sábado, porque cuando se guarda el sábado se desprecia a Satanás y se exalta al creador del universo, Cristo Jesús. Maravilloso nosotros entender estas verdades que Dios quiere hablarnos en esta hora. Wow, hermanos, hay muchas cosas más por deciros. Por el tiempo se nos ha ido y ustedes, algunos ya están cogiendo piedras por ahí. Si no se calla el pastor, no, ya música de llamado, diaconisa lista, todo está listo ya para salir. Todo está listo. De corazón, hermanos, discúlpenme si me he abusado de su tiempo, pero les digo porque los amo. Porque lo que menos quiero yo con mi iglesia, que los quiero tanto, hermanos, porque lo que menos quiero yo es que venga cualquier persona con cualquier patraña y los haga desviar de la verdad. Porque lo que más busco yo es que cuando venga nuestro Señor sepamos en qué y en quién hemos creído, y que si nos sentamos en la silla de esta iglesia entendamos el privilegio tan hermoso y la responsabilidad tan grande que Dios nos ha hecho al llamarnos hijos de Dios y al permitirnos pertenecer a este maravilloso pueblo.